Específicos aprobados. Hoy tengo la oportunidad de tener aquí en el estudio a Jorge Millán, miembro de la mesa de negociación, y le agradezco mucho que haya tomado este tiempo, que además es un momento importante para el país. Hay mucha expectativa para quizás aclarar un poco más cuáles fueron los alcances que logró este encuentro entre la Asamblea Nacional 2015 y el gobierno encargado. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Shirley. Gracias por la invitación Por y favor, bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. bienvenido a casa. Gracias, sí, Mm, son casi 7 años afuera, ¿no? Y por supuesto uno se llena de emoción. Hay gente que cuando nos vio llegar, amigos, me decían, bueno, ¿por qué llegas con una franelita? mm, Pero si tú veías la franela, era la camisa de la graduación de mi hijo, que no lo puede acompañar. mm. Bueno, yo creo que Ha ayer es sido un gran duro. día para Venezuela. Mm, Un gran día para Venezuela porque sin ser cautos, sin ser confiados, yo creo que nosotros hemos aprendido, el pueblo venezolano, a no perder la esperanza, pero también hemos aprendido a que el camino es difícil, mm. es un camino lleno de piedras y no podemos confiarnos, ¿no? Y comprendemos a la gente cuando está escéptica de este proceso porque hemos tenido muchos procesos y no han sido exitosos. Mm. Nosotros estamos confiados que este es un proceso diferente. Después del 3 de enero, Venezuela es diferente y tenemos hoy un aliado que creo que es un aliado que está ayudando a Venezuela que pueda reencontrarse con la democracia y la libertad que tanto anhela desde hace tiempo. Y un paso para que nosotros arranquemos reconstruyendo la justicia en Venezuela, creo que es la mejor noticia que Mm. puede recibir el pueblo venezolano. Vamos a comenzar por allí, diputado. ¿Cómo priorizaron ustedes los temas y por qué decidieron comenzar por el TCJ y no por el CNE? Bueno, lo que pasa es que si nosotros vemos el Estado y la reconstrucción del Estado, el derecho al voto, que es fundamental, nosotros podríamos decir que se garantiza en instituciones como el CNE, pero para votar libremente no hace falta solo tener el derecho al voto y que tu voto sea contado correctamente. Tú necesitas garantías. Tú necesitas garantías para que tú te puedas reunir, para que tú te puedas expresar, para que tú no seas objeto de un Estado represor que esté parcializado. Y eso está en la justicia. Es en el órgano de justicia que tú consigues ese proceso. Entonces, por supuesto, este es un proceso por etapas que tiene contemplado, digamos que todas las aristas necesarias para que Venezuela pueda ser el gran país que fue en el pasado desde el punto de vista de tener sus derechos, sus libertades, en la discusión se llegó a eso porque la base de un país es el imperio de la ley, con impunidad, sin que haya garantía para los venezolanos. Te pueden contar el voto, pero ya ha pasado en el país, ¿no? Este, eh, Pueden contarlo y declararlo, pero todavía seguir con muchas limitaciones. Ahora, creo que vamos paso a paso y vamos en el camino de que Venezuela pueda primero recuperar, y no primero, porque decir primero, este es un proceso que yo creo que nadie esperaba que en una semana pudiese haber un anuncio tan importante. ¿Cómo describiría usted el clima de estas negociaciones? Bueno, si tú analizas la delegación de la oposición, es una delegación que todos hemos sufrido de persecución, como muchos venezolanos. Y por supuesto que es difícil encontrarse, como lo ha contado la jefa de delegación, Dinora Figuera, con quien de una u otra forma ha causado tanto daño. Pero yo creo que a nosotros nos toca es pensar en Venezuela, pensar en el futuro de nuestros hijos, pensar en las puertas que se abren para todos si Venezuela cambia, ¿no? Y en ese marco creo que nosotros hemos tenido la capacidad de poder superar esas situaciones y poder buscar el camino de una solución a Mm. Venezuela. Y creo que, como te decía, bueno, de quienes han mantenido el poder en Venezuela y que de una u otra forma son los responsables de la
situación terrible que vive nuestro país y de lo que padecen hoy los venezolanos, creo que empieza a presentarse un entendimiento de que ellos no pueden seguir manteniendo el poder como intentaron o como han hecho en el pasado. Ahora, en los primeros acuerdos aparece mencionada una de las prioridades o lo que se esperaba, o lo que muchos esperaban, es que se acordara en el punto, incluso en este primer anuncio, el tema de los presos políticos, ¿no? El tema fue planteado, no hubo acuerdo, fue rechazado, el gobierno encargado decidió postergarlo. Y si esto es así, ¿cuándo será discutido? Mira, hay muchos temas que están en la agenda y yo sé que la opinión pública tiene también algún resquemor porque a veces siente que el proceso está cerrado, está sin información, pero este tipo de procesos a veces tienen que manejarse así para poder dar resultados. Tal vez si hubiese estado públicamente expuesto esta discusión que estábamos teniendo con el sistema de justicia, probablemente no se hubiese dado porque hubiese dificultado llegar a los acuerdos. Pero yo te puedo decir que nosotros estamos trabajando duro, intenso, para que los presos políticos queden libres. Y creo que eso se va a lograr. Creo que no va a haber forma de que ellos puedan mantener las cárceles como mecanismo de presión a los venezolanos. Pero te digo otra cosa. Si bien es cierto que no hay liberaciones individuales, si tú liberas el sistema de justicia, y lo puedes ver en el acuerdo no se habla de cuotas, se habla de baremos, se habla de que podamos tener con las credenciales necesarias y constitucionales a los mejores hombres y mujeres en el campo de las leyes para llenar o conformar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Y ese es el que imparte la ley. Será ese tribunal, y no lo digo al final porque también tiene que ser un proceso en paralelo, quien va a garantizar no solo los presos que están políticos hoy que salgan, sino que va a garantizar, por supuesto, que no haya más presos políticos. Hay un punto importante aquí, ¿no? La Constitución establece que la selección definitiva de los magistrados del TCJ los asigna la Asamblea Nacional. Y aquí hay un punto quizás jurídico que creo que es importante aclarar. ¿Quién va a designar a esos funcionarios? La Asamblea Nacional 2015, la Asamblea vigente en el 2006, que fue elegida en 2025 y se instaló en el 2026, o es un mecanismo aparte que se designa en esta serie de acuerdos en un denominado cogobierno. ¿Eso podría ser de esta manera? Bueno, yo creo que hay que tener paciencia para poder que el pueblo venezolano y sepamos cómo va a ser el proceso final. Pero lo que yo sí te puedo... O sea, la pregunta es cuál va a ser el fundamento constitucional de esa elección de los funcionarios y los magistrados. Bueno, nosotros estamos generando un proceso apegado a la Constitución. Creemos que todo lo que nazca tiene que recuperar el apego a la ley, el imperio a la ley que no ha ocurrido hace tiempo, y creo que eso se va a resolver, pero lo importante es que vamos a tener hombres y mujeres probas, hombres y mujeres con las credenciales necesarias, y no ni distribuciones partidistas, ni distribuciones de sectores, sino a los mejores. Ese es el objetivo que tenemos nosotros como delegación, que haya un baremo justo, que ese baremo, y creo que ahí forma parte de que los mejores hombres y mujeres entiendan la significación de que Venezuela tenga un Tribunal Supremo de Justicia, y digo los mejores hombres y mujeres preparados en esa área, porque puede haber hombres o mujeres muy capaces en determinada área, pero no aplican, porque tienen que tener, la particularidad de que deben ser expertos en el área del derecho, ¿no? Y ¿cuál es nuestro objetivo? Como te decía, que estos hombres y estas mujeres sean los mejores, tengan credenciales, sean probos, y si eso ocurre, nosotros vamos a tener un cambio, súper significativo. Y yo, como digo, creo que hay que tener confianza dentro del escepticismo, hay que tener esperanza dentro de la desconfianza,
y hay que también tener algo de paciencia. Hemos esperado mucho para que Venezuela cambie, ha sido muy duro, pero yo creo que estamos muy cerca de que nosotros veamos esa Venezuela que soñamos. Ahora, usted bien lo dijo comenzando esta entrevista, la diferencia con otras mesas es que hay, según el punto de vista que usted ha expresado, un aliado, que es el gobierno de los Estados Unidos, que entiendo ha sido coordinador y articulador de esta mesa. ¿Hasta qué punto los Estados Unidos tiene incidencia en esa decisión de la elección? Estamos hablando en un primer punto del TCJ, pero puede ser también del CNE. Y si le pregunto, ¿ustedes tienen control o van a tener control, no solamente el gobierno encargado, sino la oposición que está allí, de ese proceso? Bueno, fíjate, yo quisiera que en ese proceso no tuviera control nadie sino el baremo. Y yo creo que eso es lo que estamos persiguiendo. Que el baremo y las condiciones constitucionales y de exigencia obliguen a que la decisión salga por sí misma. ¿En qué sentido? Que va a haber credenciales, quienes son los que tienen mayores credenciales, quienes son los que están mejores preparados, quienes son los que tienen condiciones de probidad, y que ese proceso diga, ya estos son los magistrados nuevos de Venezuela. Ojalá no tengamos que intervenir de ninguna manera para de una u otra forma incidir en que sea uno u otro, sino que el baremo te escoja. Ahora, pero en el pasado siempre hubo, desafortunadamente, uno espera siempre que los funcionarios que formen parte, o los magistrados, o funcionarios en cualquier entidad, bueno, no existe esta suerte de negociación de 3 y 2, de que, bueno, 3 forman parte o tienen, digamos, alguna afiliación política con uno u otro partido, o con el oficialismo y la oposición. Es decir, este mecanismo realmente va a garantizar la imparcialidad de esos magistrados que van a estar a cargo del TCJ. Bueno, nosotros acordamos, se puede ver una comisión especial, una alta comisión que va a evaluar el baremo previamente, y que además de evaluar el baremo va a verificar que ese baremo, junto con lo que constitucional establece, con lo que está establecido constitucionalmente, que es el comité de postulaciones, que ese baremo se cumpla, ¿no? Y bueno, por supuesto también está la delegación atenta a que eso se respete, pero lo que yo lo que quiero yo insistir es que nuestra visión no es una visión de distribución, es una visión de los mejores. Y eso tiene que ser así, porque eso es lo que le da al país la confianza de que las cosas están cambiando realmente. Si nosotros seguimos en el país que se reparte las cuotas, en el país que, bueno, quién tiene uno y quién tiene otro, bueno, no vamos a avanzar. Ahora, si nosotros damos un salto a que se escogen los mejores, los más preparados, bueno, yo creo que no solo ganaremos en justicia, sino ganaremos en procesos institucionales donde Venezuela pueda recuperar los espacios para que su ciudadanía tenga los derechos, para que su ciudadanía tenga los elementos de una sociedad moderna para poder vivir con tranquilidad. Sería un gran paso y creo que eso se va a lograr, porque el foco, como te digo, es las calificaciones y la idoneidad de las personas, con la menor intervención y con el mayor énfasis en lo que es el baremo y las condiciones, como te digo, pues, o sea, esa cualificación que dan las experticias, los estudios y la carrera que haya desarrollado cada uno de los candidatos. ¿Por qué cree usted que en esta oportunidad podría ser distinto? Hay algunos que piensan que, usted hablaba de paciencia, ¿no? Un poco la claridad y transparencia de cómo será este proceso. ¿En cuánto tiempo pudiese tener resultados concretos? Yo creo que aquí está la palabra clave, ¿no? Le pregunto esto, si ustedes, digamos, que forman parte del equipo negociador, temen, por ejemplo, que el gobierno encargado esté utilizando quizás la mesa para comprar tiempo, especialmente, no tanto por lo que ocurre en Venezuela, sino por lo que ocurre en la política estadounidense. Está la proximidad de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Hay posibles cambios que puedan llegar allí desde el punto de vista político. El equilibrio político de Washington puede cambiar, ¿no? ¿Qué garantías tienen ustedes que este proceso no va a ser dilatado y que presente resultados concretos rápidos al país? Bueno, fíjate, cuando yo hablo de paciencia, no hablo de una paciencia para esperar. Dicen que Napoleón Bonaparte decía, vísteme lento que voy deprisa. A eso es lo que yo me refiero. O sea, una paciencia
con celeridad, o sea, una paciencia para hacer las cosas que sean sólidas, que sean perdurables, pero sin dilatar. Y bueno, fíjate, nosotros no damos de tiempo, pero creo que ayer se le presenta al país una primera gran oportunidad de transformación y en uno de los espacios más importantes de cualquier Estado, que es la justicia. Y en el caso venezolano no es solo la justicia, es el árbitro constitucional. Nosotros, que somos diputados de la Asamblea Nacional 2015, vimos cómo se fue burlada la voluntad del pueblo venezolano con justamente la Sala Constitucional asumiendo las funciones de la Asamblea, que tenía un mandato popular. Entonces, yo creo que la paciencia, porque a veces la gente dice, están pidiendo paciencia porque es para ganar tiempo, no, es la paciencia mínima para con cabeza fría dar los pasos necesarios para llegar a donde estamos sin tropiezo. Y con respecto a la posibilidad de cambio de la política interna de nuestros aliados, yo digo varias cosas, ¿no? La primera, Estados Unidos es la democracia más antigua que hay aquí y eso no va a cambiar. Pueden cambiar actores, si cambiaran, pueden cambiar dinámicas, pero no va a cambiar la voluntad democrática de los Estados Unidos. Y creo que eso hay que tenerlo claro. Y luego hay gente que tiene preocupaciones, pero yo no conozco un país de Occidente donde Estados Unidos le haya puesto el brazo de ayudarlo directamente, que no haya terminado una democracia con un proceso económico acorde a las realidades necesarias para que la economía y su ciudadanos florezca. Pero el presidente Trump ha dicho que se lleva muy bien con el gobierno encargado, han logrado buenos acuerdos desde el punto de vista del petróleo. ¿Por qué estaría interesado la administración de Trump en hacer elecciones en Venezuela? Bueno, yo creo que nosotros hemos escuchado del gobierno de los Estados Unidos, desde el presidente Trump y pasando fundamentalmente por Marcos Rubio, que es el que el presidente Trump le ha encargado la responsabilidad de Venezuela, de que hay un proceso, hay un diseño y donde las elecciones deben venir, ¿no? Yo no creo que Estados Unidos esté buscando como socio una dictadura, eso no es irreal. Eso no se compadece con lo que es Estados Unidos. Estados Unidos está buscando un proceso de transformación en el plano político e institucional y creo que lo vemos con la ayuda que está dando este proceso, pero no hay democracia que se sostenga si tú no tienes una transformación económica, ¿no? Tú puedes ver hoy, y a mí me tocó presidir la comisión que investigó el sistema eléctrico, creo que una de las mejores investigaciones que hay sobre desastres que hizo la administración de Maduro y Chávez, es muy detallado, y nosotros allí, luego en Plan País, en el tema eléctrico, recomendamos la intervención de quienes eran los que habían construido las plantas. El sistema eléctrico venezolano está construido fundamentalmente por plantas de generación de General Electric y de Siemens. Ellos están aquí hoy, sin intermediación. El Tesoro de los Estados Unidos, tenemos información, el Departamento de Energía, perdón, está haciendo revisiones técnicas del sistema de carga. Entonces, ¿qué país se sostiene si no tiene un sistema eléctrico? Ya nosotros vimos una inversión de 40.000 millones de dólares que se fue a la nada, pero nosotros vemos ahí un amigo que está ayudando a sentar las bases para que el país pueda progresar. Entonces yo creo que es un proceso ¿Y hasta qué punto a dos manos. Ustedes, hablo todos, tanto el gobierno encargado como la oposición, ustedes controlan el proceso, este proceso de negociación? Bueno, yo creo que hay un marco fundamental que es llegar a la democracia y yo no sé, yo no puedo hablar por los otros, yo hablo por nuestra delegación. Nosotros queremos democracia y ese camino es el que se está abriendo. Ahora hablemos de la legitimidad. La primera pregunta es ¿por qué usted está sentado allí? ¿Por qué usted y no otro? Y le hago esta pregunta, no específicamente a Jorge Millán, ¿por qué los que están sentados allí son ustedes y no otros? ¿Por qué son esos partidos y no otros?
¿por qué no hay representación del liderazgo de María Corina Machado? O alguna representación de ella, si se entiende que ella eventualmente podría ser una candidata. Bueno, es un argumento de por qué no estar allí, pero ¿por qué nadie de ella entendiendo los mandatos legítimos que le han otorgado? Y con eso me entiende bien lo que le quiero decir. La pregunta es, ¿por qué ustedes están allí y no otros? ¿Y cómo pueden ustedes construir confianza de la gente que nos está escuchando y legitimidad, confianza y legitimidad, ambas, en ese proceso? Si hay ausencia importante, y de otros partidos también. Bueno, fíjate, es un proceso complicado. Las transiciones, dicen los estudiosos, son procesos anormales y plásticos, creativos. Y es verdad, porque es un proceso donde estás pasando de un Estado que no es democrático, un Estado que viola las leyes, a un Estado democrático, ¿no? Y nosotros como Asamblea Nacional 2015 generamos los mecanismos, ¿verdad?, para preservar y luchar porque la democracia volviera después que hubo todo este proceso donde fue anulada de manera ilegal la Asamblea. Esa lucha llevó a que los Estados Unidos reconociera la Asamblea y es el órgano, 2015, el órgano que está reconocido por los Estados Unidos y por otros países del mundo. Y este es un proceso que se ha diseñado institucional y por eso es que la Asamblea Nacional 2015 está ahí. La Asamblea Nacional 2015 tiene una comisión delegada que es la que ha, digamos que, resistido en este proceso. Y para permanecer en la delegada ha sido difícil por la persecución. Entonces eso fue reduciendo que algunos diputados participaran en un espacio que era muy riesgoso, era perder casa, quitarte las propiedades, la persecución política, y eso redujo el número a quienes hoy estamos allí, y eso es lo que hace de una u otra forma explicar un poco la conformación. No es un tema de partido, es un tema de la delegada como tal. Yo soy presidente de la Comisión de Finanzas, de la Comisión Delegada, y así cada uno de los que estamos allí formamos parte de esa comisión. Esa es la explicación. Ahora, yo creo que cuando nosotros vemos el proceso, en la oposición venezolana no hay diferencia en la ruta. Puede haber en los tiempos, puede haber en los actores, pero no en la ruta. Y los procesos de legitimidad se dan cuando las actuaciones se confirman. O sea, si usted es una minoría que está oprimida y alguien levanta la voz por usted, porque esa demanda existe, y esa demanda desde esa minoría se construye en mayoría, al inicio tenía poca legitimidad. La legitimidad se la da la lucha, el esfuerzo, la capacidad de representación de esta demanda. Y Venezuela hoy tiene una demanda de libertad, tiene una demanda de que haya instituciones democráticas, de que haya elecciones, y nosotros lo que hacemos es representar esa gran demanda a los venezolanos, y ya empezamos a dar resultados, y creo que el pueblo venezolano va a seguir teniendo noticias importantes. Me queda poco tiempo, le voy a hacer una última pregunta y me la responde en el próximo bloque. ¿Hay contacto directo entre el liderazgo de María Corina Machado y la comisión? Me lo va a responder al regreso y con eso despedimos, ya volvemos. Escucha el viento. Tu cuerpo también necesita esa pausa. Onda, las de los grandes personajes en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, le dejé una pregunta al aire a Jorge Millán, miembro de la mesa de negociación, y es cómo están de alguna manera, las conversaciones con el equipo que representa a María Corina Machado, si hay conversaciones con ella, pero también con otros partidos de la oposición, o de alguna manera ustedes en este proceso han querido, yo no diría mantenerse aislados, pero sí tener cierto hermetismo dentro de lo que ha sido pues este mecanismo que se ha instalado, propuesto y coordinado por los Estados Unidos. Mira, fíjate, desde que Dinora Figuera fue invitada a Washington y se reunió con el embajador Cossacks, se empezó un proceso donde se empezó a conversar con todas las fuerzas políticas opositoras, y el esfuerzo de la iniciativa siempre ha sido la participación de todos, y bueno, no ha sido fácil. Hay puntos de vista
diferente, es propio de la oposición. Nosotros en la oposición hemos tenido procesos muy difíciles para unirnos, pero al final hemos estado unidos. Yo creo que, como te decía antes, uno de los principales puntos que hay que analizar es que la hoja de ruta es la misma para todos. Lo que puede haber es diferencia en quién la lleva adelante, porque la N 2015 y por qué no otra persona. Puede haber diferencia a lo mejor en los tiempos o cómo las cosas que queremos salen. Por lo menos tú preguntabas válidamente por qué primero el sistema de justicia y no el sistema electoral, etcétera. Pero cuando vemos el completo, el bosque, no el árbol, estamos de acuerdo, y yo creo que el camino que se está desarrollando y el compromiso que tenemos los que estamos en la delegación para que se logre libertad, democracia en Venezuela, va a hacer que todos nos encontremos. María Corina ha dicho públicamente que ya no es obstáculo, que ella va a estar observando. Bueno, esperamos que sea una buena señal para ella los resultados de ayer. No, como te digo, son pasos, son procesos que ahora hay que seguir para que den los frutos. Es apenas la semilla sembrada y tenemos que trabajar duro para que esa semilla crezca de ahí un árbol frondoso, recto, fuerte, ¿no? Y yo creo que allí va a generar que una vez más todo un movimiento que tiene años sacrificándose por la democracia en Venezuela esté junto. Nosotros estamos en permanentes conversaciones con las fuerzas políticas democráticas y estamos con las puertas abiertas para trabajar en conjunto porque estamos luchando por lo mismo. Jorge Millán, miembro de la mesa de negociación, lo han escuchado, ha sido mi invitado a esta hora, luego de ya haber dado al menos el primer balance o acuerdos, resultados de los 2 acuerdos específicos aprobados que, bueno, culminó este miércoles con el primer ciclo. Le agradezco mucho, Jorge, estaremos en contacto porque, bueno, como bien usted ha dicho, esto es un proceso, ¿no? Y hay otros